A ver, estoy mostrando el PPT, ¿lo pueden ver? Sí, profesor. Sí, Perfecto, se ve, vamos a profe. empezar. Perfecto, perfecto, vamos a empezar. A ver. eh, vamos a tratar el tema de la estética como una rama de la filosofía. La filosofía como ciencia que averigua el porqué de las cosas en su esencia última, siempre que trata un tema o rama en especial, adquiere un nombre diferente. Entonces, la filosofía, cuando va a tratar el tema del razonamiento, se llama lógica. Cuando la filosofía va a tratar el tema de la ciencia, se llama epistemología. Cuando la filosofía va a tratar el tema de la conducta moral del ser humano, se llama ética. Cuando la filosofía va a tratar el tema de Dios, se llama teodicea. Para el caso nuestro que estamos tratando, cuando la filosofía va a tratar el tema de la belleza, la problemática de lo bonito, lo bello, se llama estética. ¿Ya? Bien, dicha esta precisión, vamos a continuar con lo que corresponde. En movimientos de arte contemporáneo, es decir, movimientos que se referían a la creación de expresiones humanas respecto a belleza, ¿no? Porque el artista es eso, el artista, el arte es la expresión de la belleza a partir de una construcción humana. El ser humano construye, es el artista, y producto de la construcción que hace se deriva una obra de arte, una expresión de belleza generada por el hombre, ¿no? Entre el siglo XIX y XX hubo un espíritu vanguardista, es decir, un espíritu que cuestionaba la manera como el arte debe ser visto, ¿no es cierto? Un arte un poco más dinámico. Y en esta línea de ideas, el primer movimiento de arte contemporáneo que aparece es el impresionismo. El impresionismo nace en Francia y básicamente busca resaltar colores y escenas relevantes, un amanecer, una pareja en un barco, un río, pero algo que un poco muestre de manera relevante la situación, un paisaje, ¿no? Entonces tenemos pues una mujer dentro del bar con su ropa para atender a la gente que desea servirse en el bar, pero un bar detallado, ¿no? En sus colores, en sus formas, en su fondo. Entonces, de alguna forma, destacar el color y la luz como una forma de plasmar obras era el impresionismo francés, y los franceses siempre se han caracterizado por ser una cultura sofisticada, ¿no? Sibarita, erudita, el querer mostrar lo bello de una manera sofisticada, una manera diferente, una manera de realzar cosas que otros no quieren realzar, ¿no es cierto? Entonces, esa manera diferenciada de mostrar la realidad es referido al impresionismo, en colores, en forma, como algo privilegiado a hacerse ver, algo relevante a mostrarse, ¿no? A contrario del impresionismo, el modernismo propio de Estados Unidos y gran parte de Europa ya no se detiene en la forma y el color relevante, sino se detiene en lo cotidiano, en la vida cotidiana, en la vida diaria. Resaltar hechos de esa naturaleza. Así entonces podríamos decir que, pasado al caso peruano, una mirada del modernismo podría ser un canillita repartiendo su periódico, un lustrabota con su betún y con sus escobillas para zapato, ¿no? Que a diferencia del impresionismo francés, que buscaba relevar colores, formas, eh, cosas sofisticadas en color y forma, en el modernismo se va a lo simple, a lo cotidiano, a lo banal, ¿no? Para también mostrarlo en contraposición al impresionismo, ¿no? Eh, Luego de mostrar tanto el impresionismo como una forma sofisticada, el modernismo como una forma básica, simple, ya
de retratar directamente a la realidad en ambos casos, se pasa a un esquema francés también, pero cuyo mayor exponente fue un español llamado Pedro Pablo Picasso, que se refiere al cubismo. ¿Y qué es el cubismo? El cubismo es una forma de arte en la que se busca mostrar la realidad no como la realidad misma, así como lo intentaba hacer en lo sofisticado del impresionismo y en lo cotidiano el modernismo, sino mostrar el arte de una manera quizá básica, estructurada, según lo que la mente pueda proyectar. Entonces en el cubismo se recurre mucho a las figuras geométricas. Una pareja de casados podrían ser unos cubos, unos triángulos, unos rectángulos, un grupo de modelos, como se ve las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso, son unas figuras de mujer, pero resaltando sobre las figuras de mujer, figuras geométricas, trazos, rectángulos, cuadrados, semicírculos, etcétera, ¿no? Ya estamos entonces pasando del impresionismo y el modernismo, que son formas objetivas de mostrar y retratar la realidad, el cubismo, donde ya estamos entrando a la esfera interna del pensamiento del ser humano, de cómo el ser humano proyecta la realidad en su mente, ¿no? El expresionismo alemán tiene una mirada crítica al impresionismo francés. Es decir, aquí ya no nos detenemos en lo detallado y pomposo, sino nos detenemos en la visión interior del artista, en sus sentimientos, en su parte subjetiva, en sus conflictos, en sus problemas. Hay una famosa pintura del expresionismo alemán que muestra un palo gigante con una cuerda y un hombre colgado, ahorcado. Y el título del cuadro es Homo homini lupus, cuya traducción de latín viene a ser El hombre es lobo para el hombre. Y ese cuadro de Homo homini lupus resume mucho de la idea del expresionismo alemán, en el sentido que tú quieres pintar y mostrar cuadros para proyectar sensaciones y sentimientos de las emociones propias del interior del ser humano, ¿ya? Entonces, el expresionismo alemán, de alguna forma, ya, al igual que el cubismo, intenta explorar un poco la mente del interior del sujeto y ya no se queda tanto en la parte impresionismo francés, de la mujer en la cantina, o del modernismo europeo norteamericano, donde se muestra pues un canillita caminando, ¿no? Ahora ya hemos ido a un nivel más del interior, donde el cubismo ya intenta ver la mente que construye una imagen con figuras geométricas. Aquí ya el expresionismo intenta generar el interior del ser humano en su fase básica, en su fase de emociones, en su fase de miedos, ¿no? A eso se refiere el expresionismo alemán. El surrealismo francés ya va un paso más allá y ya no solamente se queda en las emociones, sino también comienza a proyectar eh, formas del interior del ser humano, basándose en dos líneas de trabajo que en términos sociológicos se estaba haciendo y en términos psicológicos, como es el marxismo y el psicoanálisis. A Marx, que fundó el marxismo, y a Sigmund Freud, que fundó el psicoanálisis, se les dice padre de la sospecha. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a cuestionar si acaso la manera de analizar la política y las revoluciones debía centrarse en los grupos de poder o, como decía Marx, ir a la real superestructura de todos los problemas sociales que es la economía, y que eso nadie se lo había planteado antes. Dependiendo del modelo económico, la sociedad cambia o no cambia, lo plantea Marx. Entonces, como que comienza a descubrir temas de análisis que antes no se habían hecho, por eso se les llama padre de la sospecha. De igual forma, Freud, cuando habla de su psicoanálisis, él rompe el esquema del análisis psicológico, porque normalmente cuando una persona tenía problemas psicológicos, se le hacía un tratamiento, se le hacía un chequeo, y mediante ese tratamiento, chequeo, la persona podía llegar a decir, bueno, yo me siento mal en esto, en esto. Lo que Freud plantea es asumir que toda disfunción de conducta que tiene un ser humano en su adultez no es más que el reflejo de una disfunción de conducta adquirido en la infancia, en la niñez. Y eso nadie se lo había planteado antes. Entonces Freud sospecha que
la manera de análisis psicológico convencional que se venía haciendo hasta el momento en que él plantea el psicoanálisis era un análisis sin profundidad y que él, mediante el psicoanálisis, intenta explorar la real raíz de los problemas psicológicos de conducta del ser humano y que a su criterio estaba relacionado a el componente sexual y la infancia en su formación y construcción como ser humano. Otro movimiento de arte contemporáneo es el arte del pop, que nace en Gran Bretaña, o sea, Inglaterra y Estados Unidos entre los años 50, y que toca temas de interés masivo, ¿no? Los símbolos populares, intenta cuestionar a las élites de los gobiernos, intenta cuestionar la economía, hace grafitis, hace pinturas, y el arte pop intenta de todas maneras mostrarse como un cuestionamiento a la situación del poder que se vive, ¿no? En las imágenes, las fotografías, las caricaturas, los dibujos, buscan ser una forma de cuestionarse cómo está la sociedad en ese momento. Y de alguna forma, esa es la esencia del arte pop. Aquí hay dos temas bien, bueno, es un tema, pero está dividido en dos. Las explicaciones sobre la belleza, ¿no? La estética, ¿cómo entiende la belleza? ¿Qué es la belleza? Bueno, hay dos teorías para explicar la belleza, una teoría objetivista y una teoría subjetivista. Como su palabra lo dice, objetivista viene de los vocablos de raíz semántica latina objecto, que significa delante mío. Y efectivamente, a eso se refiere el objetivismo, ¿no? El objetivismo es decir, mostrar, afirmar que la belleza como patrón estético tiene que ser de alguna forma admirado y validado por todos, ¿no? Todos miran, por ejemplo, la Torre Eiffel, esa torre gigantesca de metal, todos admiran qué buena arquitectura, qué buena obra de arte, todos miran la Venus de Nilo, que es el que está mirando ese cuadrito a la derecha, que es el cuerpo de una mujer semidesnudo tallado a la perfección y que quien lo mira en grupo y todos los que vean admirarán que delante de ellos hay una verdadera obra de arte. Esa es la teoría objetivista para entender a la belleza o la estética. La teoría subjetivista en sentido contrario aborda, como su etimología lo dice, subjetivismo viene del vocablo subyacto, que quiere decir estar dentro de mi interior, dentro de mí. Es mostrar la explicación de la belleza a partir de la perspectiva individual o particular cultural. Por ejemplo, todos decimos que la comida está rica, pero cada quien tiene un comentario, está con más sal, está con menos sal, faltó dulce, faltó pasas, etc. Esos comentarios particulares, si bien es cierto, rompen la objetividad, pero resaltan criterios individuales para apreciar lo bello, para apreciar la estética. De esta forma, debemos tener presente que cuando hablamos de lo subjetivo para entender a la belleza o a la estética, también nos estamos refiriendo a apreciaciones de orden cultural. Así, por ejemplo, algunas tribus africanas afrodescendientes allá en África se muestran que la mujer bella es aquella mujer que tiene el labio de la cara, el labio inferior de la cara deformado, hinchado, porque para ellos eso es un patrón de belleza, es un patrón de ser bonita. Entonces, mientras más deformado tenga el labio, es más bonita. Pero eso será válido para todos, será objetivo, no es subjetivo. Culturalmente solamente es para ese pueblo, para esa tribu. Entonces, fíjense cómo puede variar la aproximación a la belleza dependiendo en qué teoría nos ubiquemos. En la objetivista, donde nos podemos un poco a mirar todos lo mismo y decimos qué bonito, o la subjetivista, donde establecemos hay algo bonito, pero yo tengo una apreciación propia sobre ella, o el contexto de mi cultura tiene una apreciación diferente al grueso de las demás culturas, ¿no? Los análisis de expresiones artísticas culturales pintura, escultura, literatura, arquitectura, música, teatro, cine, no son más que muestras de cómo se aproxima el arte a distintos rubros
de la actividad humana, ¿no? Donde el ser humano, a través de sus artistas, modifica algo en la realidad y el producto resulta ser una expresión artística. Cuando hablamos de pintura, hablamos del arte que se representa en la superficie plana, objeta o imaginaria por medio del color y el dibujo. Efectivamente, como habíamos hablado de las escuelas artísticas, impresionismo, modernismo, cubismo, expresionismo, surrealismo y arte pop, podemos entonces decir que cada pintura que se haga responde a una expresión de un artista y hay que entender que el artista no es ajeno a su contexto cultural, ¿no? En términos de escultura, de igual forma, es el arte de modelar, tallar y esculpir, representando en volumen figuras de personas, animales u otros objetos. Las esculturas van a depender mucho de las expresiones de cada cultura. Entonces, como hablábamos, ¿no? Allá en Grecia se hablaba mucho de las esculturas de los cuerpos, un culto al cuerpo. Claro, pero esa perfección de escultura respondía también a una cultura que avasallaba, dominaba y se sentía perfecta, como era la cultura griega, ¿no? La versión de Perú podría, por ejemplo, mostrarse en la cultura vicus, que son los huacos eróticos, lo cual hace ver que habían esculturas pequeñas de huacos que representaban relaciones sexuales, pero que de alguna forma respondían a un contexto, ¿no? Una cultura altamente hedonista, altamente llevada al placer sexual, y que de alguna forma representa lo que esa cultura sentía en ese momento, ¿no? En literatura se habla que los géneros literarios son técnicas ligadas a ciertas leyes de forma y contenido. La primera clasificación de los géneros literarios pertenecen a Aristóteles, quien habló de la épica, la lírica y la dramática, ¿no? La épica, las epopeyas, la lírica, los versos y poemas, y la dramática, el teatro. Hoy en día, en términos de literatura, una gran clasificación general habla de la literatura realista, la literatura fantástica y la literatura real maravillosa. La literatura, entonces, en su expresión realista, es una literatura que coge sucesos históricos para alimentar su creación narrativa. La literatura es historia, no es historia. La literatura es una creación de un suceso que se alimenta probablemente también de datos históricos, pero la creación misma se le llama ficción, ficción literaria, y la ficción literaria, su fuente puede ser datos históricos, su fuente puede ser discursos fantásticos, su fuente puede ser real maravillosa. Si la ficción literaria, que es la redacción y creación del artista en una narrativa, si la ficción literaria se ve alimentada de datos históricos, tendremos una literatura realista. Pero ojo, la literatura realista sigue siendo una ficción literaria y no es historia propiamente. Hay un libro de los primeros que publicó Mario Vargas Llosa que se llamaba La tía Julia del escribidor. La tía Julia del escribidor habla en parte de la novela del amorío o del primer matrimonio que tuvo Vargas Llosa con una mujer que estaba divorciada de un tío suyo, con la que se casó, Julia Urquidi, perdón. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando Vargas Llosa terminó de escribir La tía Julia del escribidor, Julia Urquidi publicó un libro que se llamaba Lo que Varguitas no dijo. ¿Y qué era eso? Bueno, era algo muy sencillo, ¿no? Era asumir que Mario Vargas Llosa estaba contando su vida con lujo de detalle. Y Mario Vargas Llosa aclaró que si bien es cierto, la fuente de inspiración de la tía Julia del escribidor fue el hecho real del matrimonio y luego divorcio que tuvo, para nada le impedía a él hacer una ficción de redacción literaria. Es decir, su fuente era real, pero su redacción de ficción literaria y narrativa no tenía que ser exactamente precisa a los hechos narrados que ocurrieron realmente, ¿no? Entonces, la licencia literaria al momento de redactar le permite modificar datos, porque es una obra literaria. Claro, Julio Urquí se quejaba diciendo, no nos casamos en tal municipalidad, Vargas Llosa se equivoca, en la tía Julia habla de tal municipalidad, se equivocó, eso es mentira. Claro, lo que ella no entiende es que Vargas Llosa, cuando escribió a tía Julia Escribidor, no estaba haciendo una biografía, estaba narrando una novela.
Y una novela como ficción, creación de su autor, puede perfectamente modificarse y tomarse las licencias que quiera, porque el hecho y dato histórico es solamente fuente de alimento, no es la finalidad misma de la redacción literaria. Eso es en tanto a literatura de origen histórico, real, literatura realista, pero también hay literatura que le llaman fantástica, como la literatura de Harry Potter, ¿no? Donde es un sentido mental toda la publicación, en la cual se ve pues que Harry Potter es una creación de un mundo totalmente imaginario. Sentido contrario es el de la literatura real maravillosa, que combina tanto lo realista como con lo fantástico al mismo tiempo. La mayor expresión de ese tipo de literatura fue Gabriel García Márquez. Su literatura era real maravillosa, quiere decir, narraba como hechos reales cosas que no eran reales, ¿no? Por ejemplo, él narra, en mi granja había un chancho, un perro, un gato, una vaca, un unicornio y también habían gallinas. Claro, el lector se ve envuelto porque está hablando cosas reales y por ahí emitió algo que es fantástico y no es real, pero ya lo puse en un paquete y el paquete mismo suena como real, suena como verdadero, pero no lo es, ¿no es cierto? No lo es porque lo fantástico se ha metido como si fuera real dentro de la redacción de la novela, como si fuera un mundo con coherencia cuando no lo es, ¿no? En el análisis de expresiones artísticas culturales como la arquitectura, el arte de proyectar y construir edificios también puede definirse como el conjunto de perspectiva que presenta un edificio. Claro, la arquitectura representa la manifestación cultural de una sociedad. En Roma eran columnas, templos, igual que en Grecia, pero acá en Perú, en el antiguo incanato, en el antiguo Perú, se hablaba pues de construcciones de piedra, ¿no? El Tahuantinsuyo, el Sacsayhuamancho, Quequirao, ¿no? La música de igual forma, ¿no? La música es una expresión cultural que refiere un arte y que no está ajeno a su contexto, ¿no? Los Beatles y Elvis Presley, el rey del rock, aparecen como movimientos contemporáneos, pero como movimientos cuestionantes a la realidad imperante, ¿no? Y de alguna forma ella es la que se ve un poco avasallada por una música que cuestiona. Aquí en Perú, por ejemplo, en los años 90 apareció el Agusti Rock, donde habían grupos que presentaban sus músicas de rock muy agresivas y que eran una especie de compensación, de respuesta frente a la violencia interna que vivíamos en la época del terrorismo, ¿no? El teatro, que es arte escénico que combina diversos elementos como la gestualidad, discurso, música, los sonidos y la escenografía, corresponde también a una producción artística, y el arte que se produce en el teatro refleja un contexto. Hay una obra de Vargas Llosa, una obra de teatro que se llama La señorita de Tacna. Bueno, les comento, esa obra de teatro es una recreación que hace Mario Vargas Llosa de la época en que tanto Tacna y Arica pasaron a dominio chileno durante 50 años, para luego haber un plebiscito y con ello definir con quién se quedaban, ¿no? Entonces los chilenos quisieron aprovechar los 50 años y chilenizaron toda Arica, trajeron soldados, oficiales, para que se casen con las mujeres peruanas y los hijos de esa manera sean chilenos. Y a partir de esa chilenización que hicieron en Arica, quisieron hacer algo parecido en Tacna, ¿no? Entonces, al momento de hacer eso en Tacna, los peruanos residentes en Tacna, que se encontraban bajo dominio chileno, reflexionaban en las casas particulares y hablaban sobre el tema, y llegaron a la conclusión que para asegurar que Tacna vuelva al Perú, cuando hay un plebiscito, si es que lo iba a ver, tenía que asegurarse que haya peruanos en Tacna y que no hayan hijos de ellos. Entonces, las mujeres, en su mejor edad fértil, en esas reuniones privadas, hacían un juramento, el juramento de ser leales a la patria. Y antes de tener en su vientre el hijo de un chileno, ellas juraban delante de la bandera
renunciar al matrimonio y a tener familia, si es que eso significa Tacna, ¿no? Y eso que estoy contándoles, Vargas Llosa lo recoge en la obra de teatro que se llama La señorita de Tacna, ¿no? El papel importante de la mujer tacneña de no permitir que se le tengan hijos de chilenos para que luego no se diga que Tacna estaba poblada de chilenos, ¿no? Y prefirieron morir solteras muchas de ellas, ¿no? Y no permitirse tener un hijo chileno, ¿no? En tierra por recuperar, como era Tacna. El cine, a diferencia del teatro, permite las licencias temporales, es decir, el cine puede empezar por el final de la película, puede continuar por el comienzo y terminar al medio. Y claro, el arte de involucrar tecnología en la reproducción fotográfica de forma rápida y sucesiva y crear la ilusión de movimiento. El cine permite hacer cambios hacia atrás, presentar presente, pasado y futuro, empezar por el futuro y terminar en el pasado. Porque la secuencia de cine es eso, es un juego de realidades, es una posibilidad de manipular la realidad de forma de ficción, ¿no? El arte, la cultura y la sociedad. El arte se relaciona con las dinámicas sociales. Los artistas se preocupaban por las cuestiones que también le eran interesantes a las sociedades de su época. Claro, el arte no puede ser ajeno al contexto social que le toca vivir. Yo he tenido oportunidad de por el año 95 estar por Ayacucho y yo he ido a presentaciones artísticas de ayacuchanos. Se imaginarán que el año 95 era una época de sumo dolor en Ayacucho por la violencia armada, por la violencia terrorista. Y déjenme decirles, alumnos, que los cuadros que aparecían como pinturas de artistas ayacuchanos eran cuadros que reflejaban colores de dolor, forma de sufrimiento, brillos y tonalidades de angustia, ¿no? Uno veía los cuadros que había en esas exposiciones de artistas ayacuchanos y lo que sentías era mucho dolor y pena, ¿no? Entonces, nuevamente, el arte no puede estar desvinculado de la realidad social y el entorno de las dinámicas de problemática social en las cuales se ve inmerso, ¿no? Nosotros hemos tenido como país la posibilidad de poder juntarnos todas las sangres, ¿no? Aquí en Perú hay una frase que dice que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿no? Todos somos mezclados, ¿no? Entonces, esa mezcla, esa fusión ha permitido que el Perú se alimente y crezca, ¿no? En Ecuador, por motivos de trabajo, y me dijeron, te vamos a invitar un plato chino, y yo pensé que me iba a invitar chifa. Y en Ecuador aprendí que el chifa chino solo es de Perú. En Ecuador me atendían gente china, me daban comidas que realmente no las pasaba, con decirles que el arroz chaufa tiene otro nombre, chaufalán creo que le llaman, con decirles a alumnos que el arroz chaufa no es marroncito, es rojo, le meten ketchup, no le meten sillao, para que vean, ¿no? Entonces, una prueba más pues que la cultura, el arte y la sociedad están de la mano. Perú ha tenido la suerte de ser una cultura tan rica que ha podido mixturarse con las culturas nuevas llegadas, ¿no? Y esa mixtura ha permitido también verse reflejado una mejoría en su menú gastronómico. Por eso, cuando uno analiza la idiosincrasia del peruano, el peruano está muy vinculado a su comida, porque la comida en Perú es una relación directa con fiestas patronales, una relación directa con el cumpleaños, con la fiesta de la comunidad, con el aniversario del pueblo, con las fiestas religiosas. Se dice que en un estudio reciente hecho se ha detectado que en Perú hay más de 200 variedades de sopas, y lo cual hace pensar que en Perú existe una especie de relación especial entre el peruano y su comida, ¿no?
Los peruanos tenemos una relación especial con la comida, somos sibaritas, sibaritas quiere decir medios exquisitos para el sabor, ¿no? Pero en definitiva, en Perú ocurre una cosa que no ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Cuando tú hablas de asociación de cocineros, de maestros de gastronomía, etcétera, Perú es uno de los pocos lugares donde la asociación de cocineros no es una asociación para verse quién hace mejor las cosas, es una asociación para apoyar. Cuando uno es integrante de la asociación de cocineros tiene una idea buena, todo el mundo lo aplaude y lo apoya, ¿no? Entonces, esa hermandad entre los cocineros es una cosa propia de Perú, es propia de su cultura. Probablemente hay ahí por algún tipo de referencia ancestral que habrá que un poco rastrear. Pero la riqueza de la comida peruana es que cada plato representa una fiesta patronal, un acontecimiento, una fiesta religiosa, etcétera, ¿no? La relación del arte con la sociedad, hablamos del arte y la pedagogía, ¿no? En la pedagogía entendida como la situación mediante la cual utilizamos el arte como una herramienta de aprendizaje. En muchas escuelas actuales se utiliza con niños de primaria una forma de aprendizaje y conocimiento de materias a través de herramientas como la guitarra, el charango, la flauta, la quena, ¿no? Porque buscas incentivar y remover la parte espiritual traviesa de los niños para que puedan canalizarse a una disciplina de aprender un instrumento, ¿no? El arte como signo de poder y riqueza. Durante el renacimiento de la Edad Media Europea, las pinturas reflejaban el poder de Dios porque aquella vez la mayoría de gobernantes europeos tenían una especie de vínculo especial con la Iglesia Católica y con el Papa, ¿no? Entonces, las pinturas que hablaban siempre de motivos religiosos porque había que afirmar el poder de Dios en la tierra, que era la idea que se buscaba mucho de estos nobles que estando ya alejados de América, que mucho tiempo fue su colonia, querían volver de nuevo, dando pautas de qué cosa es lo poderoso, qué cosa es lo rico, cuando sabemos que cada cultura podía definirlo de un modo distinto, ¿no? El arte y la función moral entendida como conducta de los hombres respecto a qué es bueno y qué es malo. De alguna forma, los cuadros y pinturas han querido mostrar temas religiosos sobre opciones de si el Redentor Cristo hizo bien o hizo mal, qué pecado nos libró, qué pecado no nos libró. Entonces hay ahí pues una relación de la moralidad con el arte, ¿no? De igual forma, en tanto el arte y el conocimiento, Kant y Heidegger, dos filósofos alemanes, intentaron demostrar que el arte tenía una relación con una forma diferente de aprender de la realidad, como es la percepción y la intuición. Tanto Kant como Heidegger pensaban que el arte es una forma de aprender sin utilizar la lógica. La intuición y la percepción son el plato fuerte de esa manera diferente de aprender la realidad sin necesariamente utilizar un razonamiento lógico deductivo, ¿no? El arte finalmente aparece también como una crítica social, una crítica a la sociedad por su manera intempestiva y poco elegante de mostrarse, ¿no? De alguna forma se ha podido mirar, revisar, chequear de que el arte tiene necesariamente un componente de orden crítico, ¿no? Es bien importante todas estas apreciaciones respecto a la criticidad del arte. Vargas Llosa siempre dijo que era un admirador de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre era un filósofo literario que intentó sembrar postulados sobre por qué un escritor debe producir obras. Y la respuesta que se daba era que el escritor produce obras porque el escritor necesita una forma de poder
criticar a la sociedad, ¿no? Denunciar injusticias, como decía Sartre, ¿no? Y que Vargas Llosa quedó plenamente identificado y muy conmovido con la expresión de Sartre de decir que las injusticias debían ser una herramienta principal de una obra literaria. Una obra literaria debería denunciar injusticias para hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es lo que ha mostrado la literatura como un arte, como una crítica. Las mismas pinturas a veces, ¿no? Las pinturas en su momento denunciaban torturas, denunciaban malos tratos, malas costumbres, ¿no? Y que de alguna forma la expresión del arte, de la belleza, también está vinculado a los contextos sociales de bonanza o desgracia que vive una sociedad determinada, ¿no? Eh, el arte también se vincula a la representación simbólica, ¿no? La representación simbólica de aumentar el alma, de que el alma crezca, que el espíritu se libere. La música clásica, ¿no? La quinta sinfonía de Beethoven, tú la pones, sientes que te salta el espíritu, ¿no? Entonces hay una vinculación estrecha entre la espiritualidad que te marca escuchar una música, que es una forma de arte de otro, confeccionada por otro. De igual forma el arte como una forma de interpretar. Cuando un artista aprende un guión, tiene que interiorizar el guión para que cuando salga en la televisión proyecte el guión que se ha leído, pero no en las palabras aprendidas, sino en la comunicación de voluntad y espíritu frente a la gente que lo ve. Entonces, la obra de arte también busca ser interpretado por quien va a representar esa obra, ¿no? Los códigos culturales de identidad y diálogo intercultural se refiere a que cada sociedad posee códigos culturales y estos forman la identidad de la sociedad con un carácter universal. Las culturas amazónicas muestran siempre el dibujo o la forma de una serpiente. Lo que están viendo ahí es una figura estilizada de serpientes propias de visiones de ayahuasca, ¿no? Otras culturas amazónicas, aguarunas, shipibos, ocainas, yaguas, chachinicas, achanicas, mostrarán unas formas de serpiente, pero más ovaladas, más curvas, más cuadriculadas, ¿no? Entonces, de alguna forma, nos está detectando, nos está mostrando la esencia de su cultura, una relación especial con lo que ellos llaman la madre del agua, que es la serpiente, ¿no? Entonces, aquí pues los artistas modernos intentarán mostrar códigos culturales propios del arte. Nosotros hemos tenido un artista muy famoso que murió que se llamaba Fernando de Cislo. Él hacía un tipo de arte moderno, ¿no? En fierro, soldado. Era muy bonito. Parecía un soldador que había juntado un montón de piezas de tubo y mucho de eso lo mostraba Cislo, ¿no? Como una forma de arte moderno. Entonces, quizá por ahí todavía nos falta explorar, nos falta ver, ¿no? Sin embargo, es importante entender que las expresiones culturales de identidad y diálogo eh, no solamente significa hacer obras, sino también entender que hay recursos finitos y entender también que a menor recurso utilizado debería ser mejor el posicionamiento del grupo vulnerable, en este caso los pueblos indígenas, ¿no? En, a ver, tenemos más o menos 10 minutos. Les agradecería por favor que revisen su lectura. Les doy unos 5 minutos para que revisen la lectura, por favor, para darles la clave. Estoy atento, esperando. Empiecen, por favor. La lectura uno, revísenla para en unos 5 minutos les doy la clave. A ver, revisen, por favor.
A ver, 3 minutos. En 3 minutos le doy la respuesta. Vayan terminando su lectura. Un minuto y les paso la respuesta. Bien, la respuesta de la lectura es la 1C. C de casa, ¿ya? La 1C. A ver. Respuesta de la lectura es 1C. Genial. Listo. A ver, ahora después de la lectura vienen los ejercicios, que son 8. A ver, vayan repasando, por favor. Empiecen a leer. Tienen unos 5 minutos más o menos.
Quedan 2 minutos. A ver, en 2 minutos le doy la respuesta y concluimos la sesión del día de hoy. Bien, alumnos, voy a empezar a leer las respuestas. El ejercicio 1, la respuesta es la letra E. ¿Ya? 2 es, déjenme ver, es la letra C. Del ejercicio 3, a ver, del ejercicio 3, la letra es la B. Del ejercicio 4, la respuesta es la letra B también. Del ejercicio 5, la respuesta es la letra E. Del ejercicio 6, la respuesta es la letra C. Del ejercicio 7, la respuesta es la letra A. Y del ejercicio 8, la respuesta es la letra A también. Ya, el ejercicio 8, la respuesta es la A. ¿Ya? A ver, un minuto solamente, o 30 segundos. Las aproximaciones objetivas y subjetivas al arte hay que mirarlas siempre con cuidado. Porque si bien es cierto, podría uno decir que una sola mirada objetiva puede anular miradas individuales y particulares y culturales propias, no es también menos cierto que a veces el solo incidir en posturas subjetivas puede llevar a posturas de intolerancia en el arte, en la política, en la ideología, en todo, en la estética. Entonces es importante siempre manejarse en un concepto de ambas posturas, lo relevante para todos que pueda ser visto de manera objetiva, pero también respetando las particularidades del otro. ¿Ya? Bien, alumnos, eso sería todo por el día de hoy. Un gusto, cuídense bastante. Ya, profe, cuídese. Hasta luego, nos vemos.